Buen día, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Quien les habla es el profesor Ronald Brown y el día de hoy nos corresponde trabajar problemas con respecto a nuestro tema que es cálculos básicos, ¿sí? Así que prestemos atención y empecemos. Bien, mira, nos vamos a centrar en nuestro libro en la página 20, ya en la página 20, y vamos a desarrollar las diferentes situaciones matemáticas que nos da. A ver, empecemos, mira. En el problema número 1, en la página 20, me dice... si se sabe que la suma de tres números enteros consecutivos es igual a 30, halle el número mayor. Mira, me dice que tres números enteros consecutivos suman 30. Bien, mira, para esta secuencia, ojo que cuando yo tengo tres números enteros consecutivos, yo puedo describirlo x más 1 o x más 2. O como a ti corresponde, ¿verdad? Puedes poner x más 10, x más 11, x más 12 o simplemente que sé, x menos 1, x más 1, ¿sí? Hay muchas secuencias. Mira, tú puedes escribir x, ¿sí? Más 1, acá puedes poner el x y simplemente acá sería el x más 2. O simplemente puedes escribir, por ejemplo, el x menos 1, el x y el x más 1. ¿Te das cuenta? Estos son consecutivos, mira, porque siempre hay una secuencia de más 1. Por eso se le llama consecutivo. Bien, entonces... acá yo voy a ver lo común, ¿verdad? Siempre, o lo más utilizado es esto, ¿sí? X más 1 y x más 2. Pero mira, acuérdate, puedes trabajarte con este tipo de expresión. ¿Por qué? Mira, porque a la hora de sumar se te suman estos valores positivos y negativos. Pero ya iremos trabajando poco a poco, ya hasta poder acostumbrarnos a trabajar de diferentes expresiones. Mira, entonces empecemos acá. Me dice... la suma de tres números enteros consecutivos es igual a 30. Entonces escribamos x más 1, ese sería mi segundo número, y el otro va a ser x más 2, ¿ya? Y eso me dicen que es igual a 30, ¿ya? Eso es igual a 30. Bien, entonces vamos a sumar acá, mira. Tengo x más x más x, entonces en esta parte me quedó 3 veces x, acuérdate. 1 más 2, 3, y acuérdate que este 3 por ser positivo va a pasar al otro lado con signo negativo. Entonces 30 menos 3, eso simplemente es 27. Bien, si acá yo saco tercia y tercia, acá tengo que x simplemente va a ser igual a 9, ¿ya? Pero en el problema me dice halle el número mayor. Acuérdate, él sería mi número menor, el número intermedio, él va a ser mi número mayor. Entonces como me piden el número mayor, y entonces el número mayor es x más 2. Como x salió 9 más 2, esto simplemente salió 11, ¿ya? Tengo mi primer resultado. Bien, mira, pasemos al siguiente problema. Dice, el producto de dos números naturales consecutivos es 56. Halle el número menor. Mira, me dicen que el producto de dos números naturales consecutivos. Ojo, naturales quiere decir que son positivos. Y entonces, acá tengo n por n más 1, ¿ya? La misma secuencia, naturales consecutivos, ¿sí? Ellos son consecutivos, entonces voy a usar la misma expresión. Entonces, como son 2, n por n más 1 me dicen que es igual a 56. Pero, acá mira, yo puedo acá, si me mecanizo, n por n cuadrado, n por 1, simplemente n. Pero mira, date cuenta acá, mira, el 56, ¿de cuántas formas puedo expresarlo como el producto de dos números y que sean consecutivos? Claro, eso está fácil, ¿verdad? Si yo lo voy a expresar correctamente, mira, si yo lo voy a expresar correctamente, acá yo tengo que el 56 simplemente lo puedo escribir como 7 multiplicado por 8, ¿sí? 7 por 8 es 56, mira. Y son dos consecutivos. Mira, y casualmente me dicen que es la expresión que tengo acá, n por n más 1. ¿Te das cuenta? Entonces, como tengo acá la secuencia, ¿qué voy a decir acá? Fácil, profesor. Tengo que si él es n y él es n más 1, entonces él es 7 y él es 7 más 1. Entonces, de cada qué secuencia tengo o qué secuencia estoy hallando, que esta expresión debe ser la misma. Entonces, ¿qué tengo acá? Diré, por lo tanto, n simplemente es igual a 7. ¿Ya? Entonces ya tengo ahí expresado, ¿ya?, el problema número. Bien, entonces el problema número 2, n simplemente es igual a 7, ¿ya? Facilito. Bien, mira, en el siguiente problema me dice 3.
Si la diferencia de dos números es 26 y la suma es 42, halla el menor. Mira, me dice la diferencia de dos números igual a 26. Entonces la diferencia, entonces yo voy a hacer A menos B igual a 26. ¿Ya? La diferencia de dos números igual a 26 y la suma de ellos 42. Mira, A más B, eso es igual a 42. ¿Ya? 42. Esa es la expresión que me están dando en el problema. Sí, pero en el problema, mira, en el problema me dicen halla el menor. Entonces, mira, si yo veo la diferencia, ojo que yo estoy restando y me da un valor positivo, simplemente si acá estoy deduciendo que A es mayor que B. ¿Sí? Entonces, como A es mayor que B, acá tenemos muchas formas, ¿verdad? Puedo trazar mi línea y hacer una suma, ¿verdad? Si yo sumo, por ejemplo, los B como son negativos, voy a calcular el valor de A. Pero mira, en la expresión me dicen que debo hallar el número menor. Mira, entonces acá, ojo que hay expresión acá para poder calcular el mayor y poder calcular el menor. Mira, acá yo voy a calcular, por ejemplo, el valor mayor. ¿Sí? El número mayor, acuérdense como he dicho que es A, simplemente es calcular como la semisuma de estas dos expresiones. Mira, sería 26 más 42. Y todo eso simplemente sobre 2. ¿Ya? Acá mira. 26 más 42. Acuérdate, esto sería 68. 68 entre 2. Esto simplemente es 34. ¿Ya? Entonces ya tengo ahí la expresión ya de mi dato mayor. Pero no me piden el mayor, me piden el número. Ojo, mira. Ojo que si yo ya encontré mi primer número, ya puedo reemplazar acá. Haciendo, mira, 34. A salió 34. 34 más qué número te va a dar 42. Claro, ¿verdad? Lo sacaste. Ah, profesor, eso es fácil. Entonces, ese número, simplemente el valor de B, que es el menor, simplemente va a ser, a ver, 34 pasa a restar 42 menos 34. Ah, fácil, profesor. B simplemente es igual a 8. Ojo. O simplemente el número menor lo hubieses calculado también como la semisuma, ¿verdad? ¿Cómo sería la semisuma? La semisuma sería entonces que el valor de B va a ser igual a la semisuma, sería 42, recuerda que debe ser positivo, menos 26 y todo eso sobre 2. ¿Ya? Acuérdate, 42 menos el número 26. ¿Ya? Eso sobre 2 no va a dar 8, por acá tengo 16 entre 2 igual a 8. Entonces, ya tenía ahí la respuesta para mi problema. A ver, pasemos al siguiente. Ya me digo el siguiente problema. En el problema número 4 me dicen lo siguiente. ¿Ya? Me dicen, hay un número cuyo cuadrado disminuido en 119 es igual a 25. Mira, me piden que debo hallar un número, ¿ya? Un número cuyo cuadrado disminuido en 119 me va a dar 25. Entonces, me dicen, un número elevado al cuadrado disminuido en 119 debe darme un valor igual a 25. ¿Te das cuenta? Si acá yo comienzo a operar, este 19 sabemos que va a pasar a sumar. 119 más 25, ¿sí o no que es 144? Claro, tengo que x cuadrado es igual a 144. Si yo le saco la raíz cuadrada a ese 144, entonces que tengo que x simplemente es igual a 12. ¿Sí? Respuesta final. ¿Ya? Mira, de frente, problema 5. Me dice, ¿cuál es el número? Ya, ¿cuál es el número cuyo cuadrado aumentado en 30 es igual a 430? Mira, me dicen, ¿cuál es el número cuyo cuadrado aumentado en 30 da igual a 430? Entonces me dicen, ¿cuál es el número cuyo cuadrado aumentado en 30, ya? Me dicen que resulta igual a 430. ¿Sí? ¿Verdad? Lo expresaron. Acuérdate. Sí, planteo de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué dicen? ¿Cuál es el número cuyo cuadrado aumentado en 30 resulta 430? Acuérdate, este 30 ahora es lo contrario a lo que pasó acá, ¿verdad? Acá está sumando. Entonces, ¿cómo pasar al otro lado? Restando. Entonces, como pasa restando, entonces acá tengo que x elevado al cuadrado es igual a 400. Bien. Entonces, si yo saco raíz cuadrada de 400, ¿qué tengo? Claro, ¿verdad? Ya aquí te cuenta. Entonces, x simplemente va a ser igual a 20. ¿Ya? Entonces, ahí tengo cómo ir resolviendo esos problemas. Bien, mira, pasemos a los siguientes problemas, ¿ya? En el problema número 6 me dicen lo siguiente, mira, textualmente me dicen, para ensamblar 50 vehículos entre bicicletas, motocicletas y automóviles,
se utilizaron, entre otros elementos, 38 motores, ¿ya? Se utilizaron 38 motores, ¿ya? Y también dice que hay 148 llantas. ¿Cuántas motocicletas se ensamblaron? Entonces a mí me piden cuántas motos se ensamblaron. Ojo, que primero me dicen que tengo 50 vehículos entre bicicletas, motos y autos. Entonces las bicicletas, más las motos, más los autos, ellos deben sumar igual a 50, ¿ya? Ellos deben sumar 50. Pero me dicen que entre estos tres vehículos, ¿ya? Se ensamblaron, ¿ya? O se utilizaron 38 motores. Bien, si yo deduzco, yo sé que las bicicletas no tienen motores. ¿Quiénes tienen motores? Las motos y los autos. Entonces, como me dicen que tengo 38, bueno, acá 38 motores, ya como me dicen que tengo 38 motores, entonces estos motores deben ser igual a la suma de la cantidad de motos más la cantidad de autos. Bien, mira, como inicialmente sabía que estos tres era igual a 50 y tengo que motos más autos es igual a 38, entonces yo puedo calcular la cantidad de bicicletas, ¿sí o no? Claro. Si motos más autos es 38, ¿cuánto falta para 50? Ah, profesor, para 50 simplemente faltan 12, ¿ya? Entonces tengo 12, ¿ya? Que faltan 12 vehículos para completar los 50 vehículos que nos dice el problema que hay. Pero mira, me dice que también un dato importante, que hay 148 llantas. Ojo, mira, acá me dice que tengo 148 llantas. Entonces acá yo digo que el número de llantas va a ser igual a 148. Bien, entonces yo sé cuántas llantas tiene la bicicleta, yo sé que tienen dos. Dos, acuérdate, la bicicleta tienen dos, ¿sí? Por la cantidad de bicicletas que son 12, profesor, entonces acá sería 2 multiplicado por 12, que serían las bicicletas, ¿ya? Bien, el otro que tengo que las motos tienen 2 llantas y los autos tienen 4 llantas. Entonces acá sería más, ojo, 2 llantas que tienen las motos más 4 llantas que tienen los autos. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Sí? 2 llantas por las bicicletas, que son 12, acuérdense que lo vamos a encontrar, más 2 llantas que tienen las motos, más 4 llantas que tienen los autos. A ver, subimos acá, a ver acá. Entonces, tengo que 148, ¿ya? Va a ser igual, acuérdense, 2 por 12 es 24, más acá 2m, 2 veces m, más 4 veces a, ¿ya? 2m más 4 veces a. Mira, si acá operamos, acá tengo 148, le resto 24, ahora sé que va a pasar a restar, eso me queda 124. Entonces acá tengo 124, ¿ya? Es igual a 2 veces m más 4 veces a. ¿Sí? Acuérdense, a de auto, pero acuérdate, tiene mitad, mira, mitad, tiene mitad y tiene mitad. Entonces acá, mira, tengo acá, mitad va a ser 62, igual, mitad, acá simplemente resulta m, más, acá tengo mitad, simplemente me va a resultar 2 veces a. Pero mira, ¿qué tengo? Mira, tengo que las motos más el doble de autos es igual a 64, ¿sí? Pero mira, también tengo que las motos más los autos, ¿cuánto es? Es igual a 38. Entonces, mira, lo que yo puedo hacer acá, simplemente lo siguiente, mira, tengo que las motos más esto, cantidad de autos, voy a colocarlo como A, más A, así, A más A, mira, A más A, 2 veces A. Entonces, mira, motos más autos, bueno, esto que tengo acá, motos más autos, ¿cuánto suma? Yo había calculado que como ellos son los únicos que tienen motores, me dio un valor de 38, ¿sí? ¿Ya? 38. Bien, motos más autos igual a 38, van a tener que pasar a restar, ¿ya? Entonces yo digo, si él debe sumar 62, ¿cuánto falta para que bueno, a 38, ¿cuánto le falta para que sea 62? Entonces, ¿cuánto es lo que le faltaría a este valor? ¿Cuánto sería? ¿Sí o no? Que de esto pasa a restar, mira, si esto pasa a restar, de acá yo estoy calculando que A simplemente es igual a 24. ¿Ya? Mira, 38 pasa restando, 62 menos 38 me va a resultar igual a 24, ¿ya? En el problema me piden cuántas motos hay. Entonces, como me piden cuántas motos hay, entonces tendría, ojo,
Acá tengo 24 más 12, 36. Entonces, ¿cuántas motos tengo? Claro, ¿verdad, profesor? Por lo tanto, la cantidad de motos es igual a 14. Ya la cantidad de motos ahí va a ser igual a 14. Acuérdate. 38 vamos a pasar a restar. 62 menos 38, esto me va a resultar, ¿sí? 24. Acuérdate que acá A me salió 34, las bicicletas eran 12, entonces autos más bicicletas 36. ¿Cuánto falta para 50? Faltaría 14, ¿ya? Mira, en el problema 7 me dice que debo calcular verdaderos y falsos. Ya completa verdadero y falso según corresponde. Mira acá. Me dice la raíz cúbica de 64 será 16. A ver qué me dice. ¿Qué me dices ahí? Acuérdate, si a él yo le saco raíz cúbica, ¿qué número multiplicado 3 veces me da 64? Acuérdate, si yo veo, eso es el número 4. ¿No? 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. Entonces, este resultado que está acá debe ser, ¿cuánto? Debe ser igual a 4. Entonces, por lo tanto, la primera va a ser falsa. Nunca va a dar 16, porque ahora si fuese 16, 16 por 16 por 16. ¿Ya? Este entonces no nos va a dar un valor igual a, bueno, esto nunca va a ser su raíz cúbica de 64. Bien, mira en el siguiente me dice, raíz sexta de 2 a la 12 es lo mismo que 2 a la 12. Acuérdate que cuando vemos teoría de exponentes, ¿sí? Acuérdate, este índice de la raíz va a pasar a dividir al exponente, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, si yo lo veo de forma general, si yo tengo una, ¿sí? Sí, con raíz, digamos, de b, y esto elevado a la n, simplemente va a resultar un a la n sobre b. De esa forma se va a expresar. Entonces, este índice siempre pasa a dividir. Entonces, veo acá, mira, 12 entre 6, es correcto, mira, 12 entre 6. Y sabemos que eso se puede solucionar. Acuérdate acá, sexta, 2, y esto simplemente resulta 2 elevado al cuadrado, que es simplemente igual a 4. Entonces, ¿cómo será esta expresión? Esta expresión va a ser verdadera. ¿Ya? Esta expresión sería verdadera. En la siguiente, mira, raíz cuarta de 16. Se preguntará, ¿será igual a 2? Es igual a 2. Acuérdate, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, esto simplemente es 16. Entonces, la tercera va a ser verdadera. Bien, y acá, mira, me dice raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 81. ¿Será lo mismo que raíz cuarta de 81? Si nosotros hablamos de propiedades de raíces, eso es correcto. Porque si yo tengo raíz de raíz, esta raíz se multiplica. Acuérdate que si no tengo índice acá, este índice es el número 2. 2 por 2, 4. ¿Y cuánto es la raíz cuarta de 81? Claro, ¿verdad? Claro que lo sabes. ¿Eso cuánto es? Bueno, a ver, un lápiz ahí. Eso simplemente es igual a 3. ¿Ya? Eso es igual a 3. Entonces, ahí tengo teoría de exponentes. ¿Ya? Si tengo raíz de raíz, los índices los voy a multiplicar 2 por 2, simplemente 4. Y la raíz cuarta de 81, ya sabes, va a ser igual a 3. Bien, entonces como esto resulta igual a 3, ya sabes, entonces acá saldría verdadero, ¿ya? Sería verdadero. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Sería falso, verdadero, 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 ¿ya? Entonces, eso sería nuestra alternativa en el problema número 7. A ver, pasemos al problema número 8, ¿ya? En el problema número 8 me hice colocar también verdadero y falso. Mira, en la primera expresión me dicen 2 elevado a la cuarta y 4 elevado a la 0. ¿Será lo mismo que 16 elevado a la 0? Vamos a ver, mira, ojo que cuando tengo este tipo de expresiones, siempre voy a operar desde la parte final hacia la parte inicial, ¿ya? Acuérdense que siempre se dice, todo número elevado a la 0 nos va a dar igual a 1, claro, siempre y cuando el número o la base sea diferente de 0. Acuérdate que si yo tengo 0 elevado a la 0, bueno, eso está indefinido, eso sería no determinado, o simplemente lo hablan como tiende al infinito. Entonces, esto no se puede definir, entonces yo tengo un a elevado a la 0, donde a es diferente de 0, entonces eso siempre va a ser igual a 1. Eso siempre va a ser igual a 1. Bien, mira, veamos acá. Entonces, si yo tengo 4 elevado a la 0, esto va a ser igual a 1. Entonces acá me queda 2 elevado a la 1, entonces esto que está acá simplemente quedaría 2 elevado a la 1. Acuérdate,
4 a la 0 es 1. Entonces, como este exponente se convierte en 1, el resultado de la igualdad que está a la izquierda sería 2 elevado a la 1. ¿Ya? Entonces quedaría acá. ¿Y cómo quedaría al otro lado? Lo mismo. 16 elevado a la 0, ya sabes, todo número elevado a la 0 siempre resulta 1. Entonces te pregunto, 2 elevado a la 1 sería igual a 1. Eso es falso. Esto es 2 igual a 1. Esto simplemente es falso. ¿Ya? Eso es falso. ¿Ya? Mira. En la segunda expresión, ojo en la segunda expresión, ojo, acá dirá, profesor, mira, este número elevado a la 2, acuérdate, todo negativo elevado al cuadrado es positivo, pero mira, ya te he dicho, siempre va a seguir de la parte final hacia abajo, y hacia la base. Entonces, acá sería primero 2 elevado a la 0. Ah, entonces, profesor, ¿cómo quedaría? 2 elevado a la 0, eso simplemente es 1. Entonces, menos 3 elevado a la 1 simplemente va a seguir siendo menos 3. ¿Y cómo quedaría esta igualdad? Nuevamente, todo número elevado a la 0, sabemos que eso simplemente es igual a 1. Entonces, ahí tengo menos 3 igual a 1. Claro que no, profesor. ¿Qué dirás? Profesor, eso es falsa. ¿Ya? Entonces, las primeras siempre son falsas. Ya anda acostumbrándote, ¿ya? Pero no siempre, ya no siempre. ¿Ya? La número 3. A ver, la expresión 3 de la 8. Me dice 2 elevado a la 3 elevado a la 0 por 2 elevado a la 5 elevado a la 0 será lo mismo que 2 elevado a la 4. A ver, vamos a ver, mira, vamos a hacer acá. Mira, si yo expreso acá, ya sé, 3, ya saben, de la parte final hacia abajo. Número diferente de 0 elevado a la 0, eso es igual a 1. Entonces acá te quedaría 2 elevado a la 1. ¿Ah? Acuérdate, 3 a la 0 es 1, entonces te quedaría 2 elevado a la 1 por acá. 2. ¿Qué es exponente? 5 elevado a la 0, ¿eso cuánto es? Igual a 1. Me dicen que esto es igual. ¿Cuánto es esto? 2 a la cuarta, ya lo hemos hallado, ¿verdad? 2 a la cuarta, y eso es igual a 16. Ya, a ver, no lo hemos hallado, ahí le hemos sacado raíz cuarta, ¿ya? Entonces acá, 2 a la 1 por 2 a la 1, esto es 2 por 2, ¿sí o no? 2 por 2 es 4. ¿4 sería igual a 16? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería esto? Esto sería falsa. Bueno, en este problema todas salieron falsas, ya tengan cuidado. Ya miren el problema 9. En el problema número 9 también me dicen ya que coloque verdadero o falso según corresponda. Mira acá, me dicen en la primera, raíz cúbica de 64 igual a la 0 será lo mismo que 16 a la 0. Veamos, mira. Acuérdate, todo número elevado a la 0 es 1. Entonces acá te quedaría raíz. Acuérdate, esta expresión es 1. Esta expresión que está acá, esta expresión que está acá, simplemente es igual a 1. Y 1, o raíz cúbica de 1, yo sé que eso simplemente es 1. ¿Ya? Y al otro lado, ¿cómo te quedó? 16 elevado a 0, ¿cuánto es? 1. Entonces, ¿cómo sería la primera expresión? Claro, ¿verdad? Acá, mira, la primera fue verdadera. Entonces digo, a veces las primeras son falsas, pero acá no, mira. Acá salió que la primera es verdadera. Bien. Entonces, la segunda expresión, mira. Ojo acá, mira. Acuérdate acá, ni siquiera por ahí, profesor, a ver, voy a sacar la raíz cúbica o voy a elevar ese 2 a la 12. Mira, este es un número, si no es un valor numérico. Diré, todo número elevado a la 0, ¿cuánto resulta? Claro, ¿verdad? Eso, profesor, resulta 1. Ah, entonces no, si quieres calcular 2 a la 12 y después sacar la raíz cúbica, profesor, pero eso es fácil, acuérdate. Este 3 pasa a dividir al 12. Tercia de 12, 4. Entonces 4 elevado a la cuarta, ya sabe, 16. 16 elevado a la 0, 1. Entonces, ¿para qué calcularlo? Digo que todo este valor numérico, como este elevado a la 0, va a ser igual a 1. ¿Bien? Y eso me dicen que es igual a 1. Acuérdate que está la igualdad. Entonces, ¿cómo sería? Oh, mira, las dos primeras salieron verdaderas. ¿Ya? A ver, tantas falsas tenían que salir verdaderas. A ver, acá. Esto ya lo hemos expresado. ¿Cómo sería? Raíz cuarta de 16 es igual a 2. Claro, profesor, eso sería verdadero. Entonces, sería la respuesta para nuestro noveno problema. Sería verdadero, verdadero, verdadero. Bien, continuemos con los demás problemas. Sí, pasemos al problema número 10. Ya miren, el problema número 10, bueno, me indican que debo calcular la expresión P más la expresión Q. Ya, mira, prestemos acá atención. Miren, la expresión P me dan la siguiente expresión, mira. Raíz cúbica de 125 menos 2 al cubo menos 5. ¿Ya? Eso, a ver, verificando, sí, eso es lo que nos dan en la expresión P del problema número 10. ¿Ya? Y la expresión Q
Sí, 144 o raíz de 144 elevado a la 0 menos menos 3 al cubo menos menos 3 elevado al cuadrado. Ya me piden P más Q. Mira acá. Si a mí me piden la raíz cúbica de 125, claro, eso es fácil, ¿verdad? ¿Sí? De frente, ¿cuánto sería? Claro, ¿verdad? Eso ya lo conoce ya. Eso sería 5, ¿ya? Pero mira acá, lo segundo, acuérdate. Acá, todo número, ¿sí? Elevado a un exponente impar, acuérdate, si es negativo, sigue siendo impar. Entonces acá, si yo lo opero, esto va a ser menos 2 elevado al cubo. Yo sé que eso me va a salir negativo, ¿ya? Porque va a mantenerse ese signo. ¿Por qué? Porque el exponente es impar. Bien, entonces menos 2 elevado al cubo, eso va a ser simplemente menos 8. Ojo, menos 8 va a quedar dentro del paréntesis. Menos por menos, claro, ¿verdad? Eso simplemente es más. Entonces acá simplemente va a darme 8, ¿ya? Eso va a darme igual a 8. Bien, sigamos acá. Menos por menos, claro, ¿verdad? Eso simplemente va a ser más. Entonces ahí sería más 5 acá. 5 más 8 más 5, eso simplemente es 18. ¿Ya? Entonces la expresión P me salió 18. A ver, veamos la expresión Q. Acá. Todo número, acuérdate, todo número elevado a la 0, acuérdate que es un valor numérico, eso me va a dar 1. Entonces, ya tengo esa raíz. Entonces, esta raíz tengo que va a ser igual a 1. Acá nuevamente, mira. Negativo, menos 3 elevado al cubo, 3 por 3 por 3. Acuérdate, eso sale negativo. 3 por 3, 9 por 3, 27. Esto entonces me va a dar menos 27. Acuérdate, 27. Menos por menos, acuérdate, digo menos 27. Menos por menos, más. Entonces acá va a salir más 27. ¿Ya? Acuérdate. Sale más porque el menos, ¿verdad? Menos por menos, más. ¿Ya? Entonces ahí. Ojo que primero opero la potencia. Pero como es potencia impar, esto me va a resultar negativo. Menos 3 elevado al cubo va a salir menos 27. Menos por menos, más. Ahí por eso saco más 27. Ya mira acá. Ahora sí, acá mira. Número negativo a un exponente par, esto es positivo. Entonces, menos 3 elevado al cuadrado, eso simplemente va a ser igual a 9. Acá, más por menos, menos. Entonces acá simplemente va a ser igual a 9. Y acuérdate, 3 al cuadrado, ahora como es negativo elevado a un par, va a ser positivo. Más por menos, menos. Ahí va a ser menos 9. Mira acá, tengo 1 más 27, 28. 28 menos 9, bueno, ya te das cuenta, ¿verdad? Eso simplemente es igual a 19. Bien, en el problema me piden calcular P más Q. Diré, entonces P más Q, ¿a qué es igual? A 19 más 18, ¿cuánto va a ser? Simplemente 37, ¿ya? Problema resuelto. Sería 37 la suma de esas expresiones. Bien, mira. En el siguiente problema, veamos el siguiente problema. En el siguiente problema me piden la expresión A más la expresión B. Acá, mira, ya sabes que acá tú debes respetar la jerarquía de las operaciones y los, y los símbolos conjuntistas. ¿Ya? Por ejemplo, acá, los símbolos de agrupación tengo el paréntesis, tengo la división, ¿sí? La suma y resta. Acuérdate. Si acá yo tengo que operar, va a ser según las operaciones, ¿verdad? Yo sé que la división tiene mayor jerarquía que la multiplicación y la multiplicación mayor jerarquía que la suma y la resta. Entonces primero voy a resolver la división. Ojo, respetando los paréntesis. Entonces acá tengo que la expresión A simplemente va a quedar. Bueno, acá simplemente quedó 8, ¿ya? 8. Más por menos, ahora más por menos, eso sigue siendo menos. Ley de signo, y eso ya lo hemos hecho. Entonces sería menos 7. Acá 15 entre 3. ¿Cuánto es 15 entre 3? Eso simplemente es igual a 5. Mira, pero mira, acuérdate que el 15 tiene signo positivo y el 3 signo negativo. Entonces, más entre menos, acuérdate, signos diferentes, se mantiene el signo diferente. Acuérdate, más entre menos, menos. Menos entre más, menos. Menos entre menos, menos. Para decir en la división, signos iguales positivos, signos diferentes negativos. Bien, acá sería 8 menos 7, esto es 1. 1 menos 5, esto simplemente es menos 4. Bien, ya hallé la expresión A. Bien, hallemos la expresión B. En la expresión B, mira, en la expresión B que tengo acá, sería 200, acá 124 entre 8. A ver, vamos a ver, la expresión B quedaría
24 entre 8, bueno, eso simplemente me va a dar igual a 3. Por acá hay multiplicación. ¿Sí? 160 entre 10, acuérdate que he dicho, la división mayor jerarquía que la multiplicación. Ya por eso que no agarré el 3 y lo multiplico por 160. Por eso que primero resuelvo la división. Acuérdate, 160 entre 10 simplemente es 16. ¿Ya? Al otro lado, más. A ver, más. A ver qué me queda más. 18 por 15. Acuérdate, 18 por 15, si yo lo multiplico, eso me va a dar, claro, ¿verdad? Ya lo multiplicaste ahí rapidito, 270. ¿Ya? 270. Ya eso, menos, ojo, 3 elevado al cubo. 3 elevado al cubo, eso simplemente es 27. ¿Ya? Así, menos 27. Acá, acuérdate, 3 por 16 es 48. Acá 270 menos, menos 27. Acuérdate, 270 menos 27 va a ser 243. 243 más 48, esto simplemente va a salirme 291. A ver acá, comprobando. Por acá tengo 270 menos 27, 243. 243 más 48, 291. Bien, ¿qué me piden? A más B. Bien, acá. Entonces yo veo A más B. Bien, como me piden la expresión A más B, ¿qué tengo? Me piden 191 más, o bueno, que sería menos 4. Me piden a menos 4 más 191, acuérdate. Cuando tengo ley de signos en las sumas, ¿qué me dicen? Signos diferentes se restan, pero se mantiene el signo del número mayor. Entonces acá, 291 menos 4, ¿sí que tengo? 287. Ahora, ¿positivo o negativo? Eso sería positivo, porque acuérdate que el signo mayor lo contiene el 291. Entonces ahí tengo mi respuesta, 287. ¿Ya? Bien. La número 12, mira, la número 12 me da la siguiente expresión. Ya la siguiente expresión. Ya me dice que voy a hallar P más Q. Ya, P más Q. Mira acá, me dice P sería 9 por menos 5. Ya, nuevamente, acá la expresión P quedaría de la siguiente manera. A ver, 9 por 5, sabemos que eso es 45. Bien, acá, más, por acá hay un signo hay un signo positivo. Más por menos, eso simplemente es menos. Y ahí tengo el signo menos. Mira acá. 28, a ver acá sería más. 28, a ver acá. 28 entre 7. Yo sé que eso es 4. Más por menos sigue siendo menos. Entonces si yo opero esto ¿cuánto me va a salir? Menos 49. Dirá, profesor, ¿pero por qué lo sumé? Claro, acuérdate. La ley de signos para la suma. Si tengo signos iguales, los sumo, pero se mantiene el signo de ambas expresiones. Entonces tengo menos 45 menos 4, como son iguales, los sumo. Entonces 45 más 4, 49. Pero como son negativos, los sigo manteniendo negativos. ¿Ya? Ya llegué rapidito la expresión P, ¿se dan cuenta? Ahora llevo la expresión Q. Acá, mira, tengo 800 más, 800 entre 10, eso simplemente va a darme 80, ¿ya? 80, entre. Bien, ¿qué quedó al otro lado? 30 entre 3, eso simplemente me va a dar igual a 10, ¿ya? Eso me salió igual a 10, ¿bien? Ojo que acá no me alcanzó, sería más, sigue esta expresión. 75 entre 15, yo sé que eso es igual a 5, ¿ya? Eso es igual a 5, y acá menos 2 al cuadrado, potencia, ya, eso simplemente es 4, menos 4. Bien, ¿cómo quedó la expresión Q? A ver, la expresión Q quedó de la siguiente manera, ya, quedó 80 entre 10, eso simplemente es 8, acá, más 5, 5 menos 4, eso simplemente es 5. ¿Y eso cuánto es? Simplemente 9. Entonces la expresión Q resultó ser nada más y nada menos que 9. Bien. Pero, ¿qué me piden en el problema? En el problema me piden P más Q. Entonces, P sumado más Q, ¿a qué es igual? A ver, sería menos 49 más 9. Aparte, signos diferentes se va a restar. 49 menos 9, eso simplemente es 40. Pero se va a mantener el signo que tiene mayor valor. Entonces sería menos 40. Ya la respuesta entonces para el problema número 12 va a ser igual a menos 40, ¿ya?
A ver si vamos en el problema número 13. En el problema número 13, a ver, en el problema número 13, me da lo siguiente, mira. Me dice, acuérdate, tengo acá operaciones con potencias. Acuérdense que si yo voy a potencias, si yo tengo producto de potencias iguales, los exponentes se suman. División, ya, división de potencias con bases iguales, los exponentes se restan. Ya es lo que vamos a hacer acá. Entonces, ¿cómo quedaría esta expresión? A ver, vamos a ver cómo quedaría esta expresión. ¿Ya? Bien, mira. Si nosotros vamos a operar acá, tengo producto de potencia de bases iguales, los exponentes se suman. Entonces acá simplemente quedaría 3, ya 3, 2 más 3, 5. Entonces 3 elevado a la 5. Acá. Bueno, es un entre, ¿ya? Es un entre, ¿ya? Es un entre. Bien. Como ahí tengo entre, entonces sería entre. Bien, acá abajo, ¿eh? Entonces acá voy a dividirlo, ¿ya? A dividirlo. Bien, ¿cómo quedaría? Mira. Bases iguales, exponentes se suman. Entonces quedaría 3. Acá. 1 más 0, eso simplemente es 1. Ojo, está sumando, no multiplicando, ¿ya? 1 más 0, 1. Bien, acá, en otra expresión. Bases iguales, exponentes se suman. Entonces sería base 3. 3 más 1, acá simplemente quedó 4. ¿Ya? Acá. 3, ya 3. Bases iguales se suman, 0 más 2, eso simplemente es 2. Ya, eso simplemente va a ser 2. Bien. ¿Cómo quedó esta expresión? A ver, veamos cómo quedó esta expresión. Mira, la expresión quedó de la siguiente manera. ¿Ya? Bien, ¿cómo quedó acá? A ver, veamos acá. Ojo, división de potencias, bases iguales, ahora los exponentes se restan. ¿De cómo quedaría acá? Quedaría 3, ojo, acá sería simplemente de 3. ¿Ya? 5 menos 1, eso simplemente es 4. Bueno, como ya subió, abajo quedó 1, ¿correcto? Bien, acá 3, ¿ya? 3. 4 menos 2, acuérdate, división de potencias, bases iguales, los exponentes se restan. 4 menos 2, 2. Bien, y abajo quedó 1. Acuérdate que todo número de entre 1 simplemente es. Bien, ¿cuánto quedaría esto? Nuevamente, división de potencias. 3. La potencia simplemente es 3. Acá, 4 menos 2 simplemente es 2. Entonces toda esa expresión va a ser 3 al cuadrado. ¿Y cuánto es 3 al cuadrado? Claro, ¿verdad? Eso simplemente es igual a 9. ¿Ya? Facilito. ¿Ya? No te compliques cuando veas ese tipo de situación. ¿Ya? En el siguiente problema, ¿qué me dice el siguiente problema? ¿Ya? El siguiente problema me dice lo siguiente. ¿Ya? Me dice que debo calcular esa expresión. Nuevamente, mira. Tengo bases iguales. Entonces, como tengo bases iguales, ¿qué voy a hacer yo? Simplemente calcular, ya reducir esta expresión. Ojo que se está dividiendo. ¿Bien? Entonces veamos cómo queda ese expresión. Mira cómo quedaría. Bases iguales. 5 exponentes se suman. Entonces quedaría 5 elevado. 3 más 2, eso simplemente es 5. ¿Ya? 3 más 2, eso es igual a 5. ¿Ya? Acá, siguiente. 5 bases iguales, exponentes se suman. 0 más 1, 1. ¿Ya? Acá, bases iguales, 5. Eso simplemente 4 más 9, eso simplemente es 3. Abajo, bases iguales, 5. Exponentes se suman. 8 más 3, eso simplemente es 11. ¿Bien? ¿Cómo quedó esto? Me acuerdo, divisiones de potencias, bases iguales, eso es 5. ¿Bien? ¿Qué hago? Ahora resto 5 menos 1, 4. Entre, acuérdate, la operación es entre. Acá, bases iguales, 5. ¿Y qué quedó acá? 13 menos 11, eso simplemente es 2. Bien, entonces, ¿cómo quedó esta expresión? Acá, mira, veamos. Nuevamente, división de potencias. 5 a la cuarta entre 5 al cuadrado. Bueno, bases iguales, exponentes se resta. 4 menos 2, eso simplemente es igual a 2. ¿Y cuánto es 5 al cuadrado? Claro, ¿verdad? Eso simplemente es 25. ¿Ya? Eso sería igual a 25. Bien, mira, veamos nuestro último problema. ¿Ya? Nuestro último problema. ¿Ya? ¿Qué me dice el último problema? Me dice lo siguiente, ¿ya? Me dice, la suma de tres números consecutivos pares es igual a 78. Mira, me dicen la suma de tres números consecutivos pares. Mira, si tú vas a expresar
números consecutivos, tú les expresabas x, x más 1, x más 2. Entonces, si tú vas a expresar números pares, acuérdense que siempre se van a diferenciar de 2 en 2. Entonces, ¿qué sería? X más 2, x más 4, x más 6. O simplemente empiezas x, x más 2, x más 4. Pero ¿qué pasa si te pidiesen impares? Ojo que los impares también se diferencian de 2 en 2. Entonces, cuando a ti te piden suma de pares o suma de impares, tú siempre vas a expresar x más 2, x más 4, x más 6, etcétera, etcétera. Es lo mismo, sino que lo que pasa que el resultado o la variable te va a salir par o impar según la situación. Bueno, acá la situación me piden que son pares, entonces empecemos bien. Me dice, la suma de tres números consecutivos pares es igual a 78. Entonces, empiezo. Ojo que puedo escribirlo como x o simplemente x menos 2, mira así. Te decía en un inicio que yo puedo utilizar eso. Bien, como quiero más 2, simplemente el siguiente número va a ser el número x. Y quiero nuevamente más 2, el siguiente número va a ser x más 2. Mira, y ahí tengo tres números consecutivos que son pares. Profesor, y si fuesen pares, lo mismo, x menos 2, x y x menos 2. Pero eso, siempre que te digan que sumas una cantidad de números que son impares. ¿Ya? Por ejemplo, acá te piden 3, 5. Y esta suma me dicen que es igual a 78. ¿Ya? 78. Así. Bien. Ahora acá, ¿por qué hago eso? Mira, ¿por qué? Porque acuérdate, dos números con signos diferentes, eso se hace en cero. Mira, menos 2 más 2 se canceló, 0. ¿Y qué tengo ahora? Pura variable, mira. X más x, eso simplemente va a ser 3 veces x, igual a 78. Bien. Si tú le sacas tercia, ¿cuánto sale x acá? A ver, x, si tú le sacas tercia. Bueno, tercia de 7, ya sabes, 2 y eso sería 6. Entonces, x acá me salió que es igual a 26. Ya, x es igual a 26. Pero el problema me dice, hay el número mayor. ¿Te das cuenta? Mira, ojo que él era mi primer par, mi segundo par y acá mi tercer par. Bien, menor el número intermedio y el número mayor. Me piden hallar el número mayor. Entonces dirán, profesor, eso es fácil. Entonces, el número mayor acá es x más 2. ¿Y cuánto es x más 2? Como x salió 26 más 2, simplemente es 28, ¿ya? Y tenemos ya los 15 problemas resueltos. Bien, mira, como tareita de este capítulo, ¿ya? Capítulo bastante interesante, lo que son cálculos básicos, vas a resolverme los 4 primeros problemas de la página 20. O sea, problema 1, problema 2, problema 3 y problema 4, ¿ya? Entonces, espero vernos en una próxima oportunidad. ¿Sí? Muchísimas gracias.